personas que descubrieron la doble vida de alguien más. ¿Cuál es la historia? Abogado jubilado aquí. Una vez representé a una viuda que buscaba beneficios de superviviente de la pensión militar de su marido. Resulta que el viejo cabrón era un trígamo que de alguna manera logró manejar 3 familias sin que ninguna de ellas se enterara de las otras 2, aunque hubo suficientes ausencias inexplicables y cosas así que ninguna de las 3 se sorprendió terriblemente. Estoy luchando por manejar una familia, el trabajo, y tratar de dormir lo suficiente. ¿Este hombre encuentra 50 horas extra en el día? En el día de hoy eso sería imposible, pero en los años 60 a 90, podría ser agitado pero no imposible. A los hombres solían pedirles que salieran de la ciudad por negocios a menudo. Sí, mi abuelo solo se casó con mi abuela porque la embarazó y tuvo un hijo. Se casaron después de que ella diera luz, porque si hubiera sido niña él no lo habría hecho. Tuvo una novia todo ese tiempo con quien realmente quería casarse, e incluso cuando él y mi abuela se mudaron a Australia, desde la antigua Yugoslavia, mi abuela literalmente se topó con su novia. Él no solo vino a Australia con su familia, también trajo a su novia. Es la razón por la que nunca me haré una de esas pruebas de genealogía, al menos no mientras mi abuela esté viva. Siento que probablemente tuvo toda otra familia. Alrededor del 8º año de mi matrimonio, conocí a la novia de 9 meses de mi entonces esposo. Me dijo que estaba trabajando turnos dobles en su noche libre, trabajador de turno nocturno, pero se estaba quedando en su casa esas noches, y saliendo de su cama a las 5 a.m. para volver a casa del trabajo. Le estaba empacando almuerzos para sus malditas pijamadas con ella. Una vez que ella y yo supimos de la existencia de la otra, intercambiamos fotos e historias. Su apartamento estaba lleno de fotos de ellos juntos, incluso lo tenía en su plan de seguro. Ella no tenía ni idea de que él estaba casado, pensaba que eran el destino final, todo eso. Una vez que solicité el divorcio, le hice saber que él era todo suyo, y aparentemente estuvieron juntos por unos 2 meses. Luego él la engañó con la siguiente. Mi oficina contrató una nueva administradora / recepcionista. Parecía agradable y normal en la entrevista, pero luego dejó de venir al trabajo, siempre dejando mensajes de voz con excusas cada vez más elaboradas y dramáticas sobre por qué no estaba. Por ejemplo, había tenido un accidente de auto, y estaba en el hospital luchando por su vida. Oren por mí. Resulta que había aceptado múltiples otros trabajos, y tampoco se estaba presentando a ninguno de ellos. Pero estaba recibiendo pago de todos ellos. Conozco a un tipo que ha hecho cosas similares con trabajos remotos. Está trabajando 3 trabajos de tiempo completo. Incluso ha contratado un temporal de Filipinas para que se haga pasar por él, y responde a correos básicos y maneje reuniones para que nunca se superpongan. Para ser justos, él realmente está haciendo los 3 trabajos e incluso va a la oficina de vez en cuando. Todos están en la misma industria, en la misma ciudad. Usa su segundo nombre como su nombre de trabajo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapen. Mientras tanto, nadie pestañea cuando la gente rica tiene múltiples roles en múltiples salas de juntas y asociaciones. Teníamos vecinos que vivían justo al lado con quienes nos hicimos grandes amigos. Teníamos hijos juntos y casi una política de puertas abiertas de entrar a las casas del otro. Ambos eran personas realmente geniales. Sus padres eran grandes personas que vivían cerca. Él parecía ser una buena persona criada por buenas personas. Su hija tenía 2 años y nuestro hijo tenía 3. Nos divertíamos juntos y teníamos conversaciones bastante honestas sobre la vida. O eso pensábamos, entonces. Una noche, los 4 estamos sentados en su porche trasero como siempre hacemos. Alrededor de la medianoche, el esposo nos dice que tienen algunas noticias que contarnos. La esposa se veía confundida. Procede a decir, nos vamos a divorciar y en un mes me mudo a 5 estados de distancia. He aceptado una promoción y me voy a mudar. Todo mi cuerpo se entumió. ¿Qué? ¿Es esto real? La esposa se mantuvo calmada todo el tiempo, y simplemente siguió la corriente, pero nos enteramos después de que él nunca le había dicho que se iban a divorciar, y que la mayor parte de esto era noticia para ella y él simplemente se lo soltó enfrente de nosotros. ¡Qué pesadilla! Después de esto, ella básicamente nos hizo saber lo diferente que es a puertas cerradas. Nos mostró todas estas hojas de cálculo complicadas que él hacía para que ella hiciera las tareas domésticas. Ella es abogada. Trabajaba, igual que su trasero corporativo. Fue realmente perturbador para mi esposo, y para mí porque esta era una pareja con la que nos identificábamos, y estábamos criando a nuestros hijos juntos, y descubrimos que el esposo era simplemente un psicópata fingiendo que le caíamos bien todos. Finalmente, ambos se mudaron. El esposo y la esposa están ambos casados de nuevo, y la esposa está fantástica y se casó con alguien que conocía de la secundaria, y tienen una vida bastante fabulosa y el papá de él, ahora,
Adolescente es básicamente un vago pero envía el dinero. Mi gato. Era un callejero del vecindario que comenzó a seguirnos a casa durante los paseos con nuestro perro. Pronto comenzó a dejarse entrar a la casa cuando llegábamos de nuestros paseos, luego pasaba la noche. Luego comenzó a pasar el rato durante el día y comer aquí, pero aún se iba cuando quería. A veces se iba por 1 o 2 días, pero aún se sentía como si estuviera aquí la mayor parte del tiempo. Un día aparece herido. Lo llevamos al refugio en caso de que tuviera chip. Cuando lo conocimos por primera vez tenía un collar antipulgas puesto. Si no lo tenía planeábamos adoptarlo formalmente. Durante las semanas intermedias cuando el refugio lo curó, y lo mantuvo en mi caso de que sus humanos originales lo reclamaran, los vecinos de enfrente se acercaron a nosotros. Su hija estaba triste porque no lo habían visto en mucho tiempo. Resulta que nos estaba siendo infiel. También se estaba dejando entrar a su casa, comiendo ahí, y durmiendo ahí. Ellos tampoco nunca lo acogieron completamente porque también pensaron que pertenecía a alguien más. Nadie lo reclamó, así que unas semanas después lo adoptamos formalmente. Ahora tenemos custodia compartida con los vecinos, y es un gato de 2 hogares con tiempo supervisado al aire libre para que no aparezca con más heridas sorpresa. Tiene el doble de humanos y el doble de perros para intimidar. No puedo imaginar cómo una doble vida podría haber resultado mejor. Mi tía hizo 23 años. Y así fue como todos nos enteramos de la segunda familia que mi difunto abuelo tuvo, y abandonó, en los años 1960. Resulta que tengo 2 tíos extra. La familia de mi mamá se mudó al otro lado de Estados Unidos a finales de los años 1960. Mi mamá ahora cree que se mudaron porque mi abuela se enteró del amante de mi abuelo. Mi abuelo siempre me mimó a mí, y a sus otros nietos de los hijos que tuvo en matrimonio. Ha sido difícil entender el hecho de que él directamente abandonó a 2 de sus hijos, y podría incluso tener nietos que nunca conoció. Descubrí que un hombre exitoso en la escuela privada de mis hijos realmente tenía otra familia en la misma escuela. La esposa original aparentemente nunca supo. Los hijos se enteraron cuando su mamá murió accidentalmente en su garaje. Él se casó con la otra mujer unas semanas después. Sabes que esto suena sospechoso como el infierno, ¿verdad? No habría podido escribir eso sin poner accidentalmente entre comillas. En la universidad había estado saliendo con un tipo por varios años. Tenía una hermana que era enfermera nocturna con un novio que vivía con ella. El novio que vivía con ella manejaba una tienda de comestibles grande. Me encontré con una amiga para almorzar un día cuya mamá, y ella, trabajaba en la misma tienda de comestibles en gerencia. Dije, oh, ella debe conocer a John, el novio que vive con la hermana de mi hombre. Me dijo, no, solo hay un John y está saliendo con otra gerente en la tienda. Han estado saliendo por varios años. Bueno, resulta que era el mismo John. Pudo salirse con la suya por el aspecto de enfermera nocturna. Nunca la invitaba a salidas de la empresa o fiestas navideñas. No quería ser su amigo en Facebook. En retrospectiva. Pero bastante loco ser la que navegó abriendo ese secreto completamente. ¿Le dijiste a la hermana? Sí. Me animaron a ser parte de toda la cena familiar que incluyó la revelación. Realmente se sintió como una intervención. No quería estar. Era joven y obediente. Curiosamente, se rumoreaba que la mamá de mi entonces novio tenía una aventura a largo plazo con alguien bajo quien trabajaba. Así que durante la cena tanto ella como el papá básicamente dijeron que nunca lo mencionarían de nuevo, y fingirían que todo está bien si su decisión era quedarse con el tipo. Afortunadamente ella no era idiota y lo echó, pero estaba cuestionando la realidad en la que estaba durante esa conversación incómoda. Descubrí que alguien dentro de un grupo de amigos completamente fingió ser estudiante en una universidad relativamente prestigiosa en el área A. Nadie tenía ni idea. Básicamente venía y pasaba el rato con la gente y fingía que asistía a clases. Pero en realidad se había retirado años atrás y solo fingía ser estudiante. Incluso fingió que se graduó y estuvo en la ceremonia de graduación. Mi primo esencialmente hizo esto por una década. Su papá, mi tío, tenía dinero y era algo ingenuo, y lo apoyó la mayor parte de ese tiempo entre los 18 y 28 de años. Rebotó entre varias universidades grandes y un par de más pequeñas, viviendo en o cerca del campus y de fiesta. Solo asistía por un semestre o 2 como máximo antes de simplemente dejar de ir a clase y eventualmente reprobar, pero continuaba viviendo en el área A, y pasando el rato con estudiantes fingiendo que iba ahí por 1 o 2 años. Era algo así como un chiste recurrente en la familia que mi tío iba a financiar su estilo de vida hasta que muriera. Lo cual es básicamente lo que pasó. Mi amiga estaba casada con un hombre que viajaba mucho por trabajo durante varios años de su matrimonio. Un día estaba viendo las noticias que tenían una transmisión en vivo de un soldado herido regresando con su prometida de varios años. Era el esposo de mi amiga. No estaba en el ejército. Ni herido.
y vaya que se sorprendió cuando sus futuros suegros llamaron a la estación de noticias. Está en prisión ahora. No sé los detalles, pero tenía que ver con defraudar al gobierno. Solo muy recientemente, pero mi abuela. Actualmente estamos limpiando la casa de mi abuela y abuelo, ya que ella falleció hace unos años y él ahora vive en un hogar. Mientras vaciaban armarios en su habitación, mi tía y madre encontraron una bolsa Ziploc de $6.000 en una cartera, y luego $8.000 en una maleta. También había cuadernos muy detallados con nombres de personas, registros de dinero, y pesos. No tenemos idea de dónde vino el dinero, o por qué esos detalles han sido registrados. No podemos preguntarle a mi abuelo, porque desafortunadamente apenas recuerda a mi mamá algunos días, así que será un misterio en nuestra familia. ¿Podrían los cuadernos ser solo de reuniones de Weight Watchers, y el dinero es un escondite de efectivo no relacionado? Era común para las mujeres de esa generación esconder efectivo en caso de que alguna vez necesitaran dejar el matrimonio. Mi abuela tenía una caja de seguridad que mi mamá conocía y mi abuelo no. Cuando murió había más de $100.000 en efectivo ahí que había escondido a lo largo de los años. Un amigo del trabajo mío mencionó casualmente a algunos de nosotros en un descanso de almuerzo sobre cómo viaja a Sudamérica cada pocos meses solo para mantener feliz a su esposa de allá. Tiene una esposa aquí a quien ha traído a eventos de la empresa. Quedé cabeza explotando y fue un momento extremadamente incómodo después de eso. Esto es tan común que es como un secreto abierto en la comunidad latina. Demasiados de nosotros nos enteramos mucho después de que una vez que papá obtuvo su tarjeta de residencia, los viajes solo serán para ver a la otra. Mi mamá tiene 86 años. Encontramos un montón de diarios que escribió en taquigrafía. A finales de los años 1950 trabajó como escort en Las Vegas. ¿Cómo tradujeron la taquigrafía? Un caballero de Inglaterra lo hizo por nosotros. Enseñaban dos versiones diferentes de taquigrafía en Estados Unidos. Tomó más de un año. Tenía un tío, era encantador e inteligente. Afortunadamente, nunca me tocó, pero mis primos. No me enteré hasta que salí de la universidad. Cuando finalmente lo atraparon, lo enviaron a prisión en Alaska. Los tres de mis primos simplemente se deslizaron hacia tal oscuridad que cayeron en una multitud de metanfetaminas. A veces desearía poder ver detrás de las fachadas. Nunca supe con quién estaba realmente jugando escaleras y serpientes. Siempre son los tipos encantadores e inteligentes, mis primos, mis tíos, parientes masculinos cercanos y amigos de la familia. Tristemente, ninguna cantidad de encanto e inteligencia los salvaría en el infierno. Conocí a un tipo en Tumblr cuando aún no apestaba, que estaba trabajando en el área como contratista para el ejército. Tuvimos una aventura de un par de semanas. Cuando se dirigía de vuelta al norte del estado de Nueva York dije gracias y le deseé lo mejor. Él insistió en que esto no era una aventura, podíamos hacer que funcionara. Estaba dudosa pero dije que lo intentaríamos. Para hacer la historia corta, después de que se fue tuve la sensación de que estaba casado, y comencé a investigar pero no pude encontrar evidencia de su existencia en absoluto. Bandera roja. Entonces un día una amiga quería que reinstalara Snapchat. Cuando lo hice, importó mis contactos del teléfono, incluyendo el suyo. Su nombre de usuario era un poco diferente. Busqué en Google y apareció en lo que entonces era ratemiex.com, que reveló su nombre real y la mina de oro de información, incluyendo un artículo de military.com. No solo seguía casado, sino que esa era su segunda esposa, con quien se había casado mientras aún estaba casado con la esposa 1. Había sacado a la esposa 1, y sus 4 hijos de sus beneficios militares también. Falsificó papeles de divorcio para casarse con la esposa número 2 y ahora tienen 3 hijos. La esposa número 1 tuvo que demandarlo a través de la corte militar por los beneficios y para obtener un divorcio real. Le envié un mensaje para felicitarlo por realmente sorprenderme. Había esperado que estuviera casado, pero la bigamia fue un giro divertido. Sin respuesta. ¡Qué sorpresa! Luego publiqué sobre él en Tumblr como advertencia. Era parte de la comunidad kink, que es más pequeña de lo que podría parecer. El hijo de puta le dio like al post. Varias otras mujeres me enviaron mensajes de que habían estado involucradas con él o al menos habían intercambiado mensajes con él. Todavía soy amiga de una de ellas. El hijo de puta le dio like al post. Sé que no debería haberme reído a carcajadas de esto. Realmente no debería. Pero maldita sea. Ríete. Yo lo hago, ahora, honestamente, lo primero que hice cuando encontré el artículo fue reírme histéricamente. Me sentí tan reivindicada sobre pensar que estaba casado. Fue un momento total de Scooby-Doo, y oré después de esto porque santo cielo, me acosté con un psicópata total. Hay más en la historia también. Es un pedazo de meuda épico, pero eso fue hace 8 años ahora, creo. Como dicen, comedia es igual a tragedia más tiempo. Es una gran historia ahora. Extrañamente se la conté a alguien nuevo la semana pasada.
Y no creo que me creyera hasta que le envié el artículo de military.com. Entonces quedó bastante pasmado. En 2 ocasiones diferentes ahora he salido con mujeres que me dijeron después de bastante tiempo que me estaban engañando con alguien más. No estoy seguro de que me ha hecho atractivo para personas en relaciones y es algo preocupante. A mí también me solía pasar cuando era un poco más joven. Lo odiaba porque simplemente no me gusta joder a la gente así. No puedo hablar por ti o por nadie más, pero estoy bastante segura de que la razón por la que me pasó múltiples veces es porque era divertida para estar conmigo y podía conectar con ellas muy bien, pero no era una persona seria, y no había ilusión de su parte sobre entrar en algo serio conmigo. Cuando vivía en el distrito Tenderloin de San Francisco hace unos 20 años, un actor muy querido venía en la madrugada a comprar piedras. A veces los traficantes lo hacían hacer sketches antes de venderle. Era realmente triste, pero también había una pared junto a un 7-11 donde muchos niños de la calle se juntaban. Él siempre les compraba comida y hablaba con ellos y era muy amable. No habrías pensado eso viendo a este actor. De hecho, en entrevistas dijo que había estado limpio desde los 80. Siempre me pregunté qué tipo de dolor tenía que lo haría rondar continuamente calles traseras así tarde en la noche, y pasar el rato con niños de la calle en lugar de dormir o estar con su familia. Pero, hombre muy amable. Gran oyente. Mi papá tuvo una amante por una década más o menos y un hijo secreto. Después de que había estado muerto unos 15 años, mi hermano adolescente se acercó a mi hermano completo, y a mí para hacernos saber que teníamos un medio hermano y ver si queríamos conocernos un poco. Decir que esto me desconcertó es quedarse corto. Mi papá era un imbécil abusivo y un alcohólico, pero después de que había estado muerto por tanto tiempo pensé que sabía la mayoría de las cosas sobre él. Fue como si viajara en el tiempo de vuelta a mis años de secundaria, y recordé todas estas cosas en las que no había pensado en décadas, como cuando lo llamé y estaba borracho, y había una mujer borracha hablando fuerte sobre él. Sabía que era un infiel, pero no pensé que tuviera algo a largo plazo barra serio, y obviamente no sabía sobre ningún medio hermano. Y literalmente me enteré en mi aniversario de 6 meses sobrio, jaja. Pero me mantuve sobrio. Nos jodió a todos bien y dejó un rastro de destrucción a su paso, pero en general estamos bastante bien ahora. Felicitaciones por estar sobrio. ¿Tú y tus medios hermanos se conectaron alguna vez? Muchas gracias. Ahora tengo más de 5.5 años bajo mi cinturón, algo que nunca habría pensado que era posible antes. Solo un medio hermano, que sepamos. Y hemos hecho FaceTime, enviado mensajes de ida y vuelta, y ahora le damos like a las redes sociales del otro, pero el contacto ha disminuido un poco. Me encantaría conocerlo, y he ofrecido hacer la visita. Vive en un estado diferente y estoy fuera del país en este momento, pero está en la universidad y aparentemente viviendo su mejor vida. Tenía el doble de su edad cuando se acercó, así que mi hermano completo y yo quisimos asegurarnos de no pasar ningún trauma o algo negativo a nuestro medio hermano, que es mucho más joven que nosotros. Parece una persona realmente encantadora. Extrañamente tenemos mucho en común, y espero que en el futuro podamos conocernos. Pero mi hermano completo y yo hemos decidido dejar que sea como el conductor en la situación. Siempre hubo este misterio sobre mi abuelo dejando repentinamente la escuela de medicina, y regresando a su pequeño pueblo rural en Wisconsin. Esto fue a principios de los 1900. Incluso de niña, era muy consciente del sentido de pérdida de mi abuelo por eso. Pero nadie supo nunca por qué dejó la escuela de medicina. Él regresó a casa, se casó con mi abuela y construyó una vida. Mucho después de que falleció mi padre se enteró. Tenía un medio hermano en el estado donde había ido a la escuela. Mi abuelo embarazó a una chica, y se escapó a principios de los 1900. Mi tía era azafata en los 80. Se casó con un empresario extranjero que conoció mientras trabajaba en vuelos internacionales. Parecía un buen tipo. Estuvieron casados como 12 años. Estaba viajando por Europa y iba a estar en una ciudad donde él tenía un apartamento, así que había planeado quedarme con él. Todo estaba bien, excepto que no estaba mucho por ahí. Puso alguna excusa sobre tener que trabajar mucho. En los 10 días que pasé ahí nunca durmió en el apartamento, y solo lo vi por un par de horas cada día. Tenía 17 años y supongo que mis padres tenían la impresión de que mi tío me iba a supervisar. Después de que les conté sobre mi viaje, mi mamá le dio una ración de miauda a mi tía por dejarme vagar por las calles durante 10 días. Mi tía fue y tuvo una pelea con mi tío por eso. Y salió que él realmente no vivía en el apartamento, ese era su lugar de encuentro con la amante. Tenía una esposa e hijos. Mi tía era la amante. El esposo de mi tía era un vendedor de joyas viajero. Tenía una segunda familia en un estado lejano. Tenía hijas gemelas de 7 años cuando mi tía se enteró. Mi otra tía estaba casada con un copropietario de un club de striptease. Definitivamente era parte de la mafia. Mi papá es significativamente menor que sus hermanos, y recuerda agujeros de bala en su auto y ayudarlo a contar efectivo.
Entonces un día, echó a mi tía y su hija de 2 años sin razón aparente, asumo que por su seguridad. Vino a la boda de mi prima, y le dijo a todos ahí un lugar diferente para donde supuestamente estaba viviendo actualmente. Un primo mío comenzó a salir con un tipo que parecía bastante agradable, pero ella estaba dudosa ya que había tenido mala suerte con algunas parejas pasadas. Algunos otros miembros de la familia lo conocían cuando era más joven, y dijeron que era un buen tipo, así que le dio una oportunidad justa y se pusieron serios. Él tenía algunos problemas pasados como mal crédito, arrestado hace mucho tiempo, por lo que ella pensó que no era un gran crimen pero nunca lo investigó, y un divorcio con custodia compartida de un niño, pero en última instancia nada demasiado preocupante. En general, aunque era bueno con ella, buen trabajo en los oficios, etc. Un día mi prima está en una fiesta en la casa del tipo y de la nada, SWAT llega con armas desenfundadas y les dice a todos que se tiren al suelo. Allanaron la casa y finalmente encontraron que él estaba en posesión de armas, con números de serie borrados, cuando es un delincuente convicto con un cargo de robo a mano armada. Se sentó en la cárcel por un tiempo, y necesitaba que mi prima hiciera algunas cosas en la casa y obtuviera algunos documentos para su abogado. Le pide a mi mamá que la ayude. Entran a su teléfono y ¿qué sabes? Estaba engañando a mi prima con su ex esposa y otra mujer. También les estaba enviando dinero y hablando miauda de mi prima con ellas. No hace falta decir, él acaba de salir de la cárcel y ella rompió con él. LOL. Probablemente debería haber hecho una verificación más exhaustiva de él. Pero es difícil de cuando parecen bastante agradables, y tratan de ser excesivamente honestos sobre su pasado. El hijo de nuestros queridos amigos estaba en Boy Scouts hace 30 años, y él y su amigo fueron a un viaje de campamento. El padre del amigo era su líder de Boy Scout, y se quedó en la misma tienda con los 2 niños. Resulta que el líder scout era Herb Baumeister, el asesino en serie de muchos hombres gay que enterró en la propiedad de su familia. Busca de Fox Hollow Murders para detalles. Santo cielo. No puedo imaginar la conmoción de descubrir que tu viejo jefe de scouts resultó ser un asesino en serie. Vi a mi maestro de inglés de secundaria cenando con mi maestra de español de secundaria. Ambos estaban casados con otras personas. Al año siguiente ambos se habían divorciado, y luego se casaron entre ellos, así que tenían el mismo apellido. ¿O tienes a Wilson para inglés? ¿Quién es tu maestro de español? ¿La señora Wilson? Genial. Me enteré después de que sus respectivos cónyuges también se habían juntado, pero no casado en ese momento, y los 4 iban a cenas grupales. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.